Brillan en Europa y dan cátedra de fútbol en todo el mundo. Se arropan con el manto sagrado de la selección argentina y conforman la mitad más uno de los futbolistas que trascienden la excelencia. Algunos nacieron con el documento y otros eligieron ponerse la pilcha albiceleste. Bienvenidos a Europibes. Hola a todos los nenazos, sean bienvenidos a un nuevo video de Europibes. Hoy con una temática central, una temática que ya la habrán visto en el título, ya la habrán visto también en la miniatura. Porque en las próximas horas vamos a tener uno de esos duelos que a la gente le gusta consumir. No solamente al argentino, en sí tiene a sus héroes provocadores, sobre todo en esta camada, que el argentino se enorgullece de tener a ese Paredes que le acaricia la cara a Rafinha, a ese Cuti Romero que le grita a un peruano en la cara cuando tira el penal por arriba del travesaño. Le gusta esa versión combativa de Leo Messi y le gusta sobre todo la versión de que todo el mundo, por lo menos la gran mayoría de los extranjeros, no lo quieran a Dibu Martínez. Y mañana, sin lugar a dudas, va a ser el foco de atención cuando se desarrolle el partido por Champions, Santi, nada más y nada menos que ante el Paris Saint-Germain. Sí, Nico, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para todos los que no van a estar sintonizando. Se viene un duelo muy importante. Paris Saint-Germain va a recibir día miércoles al Aston Villa, pero por sobre todas las cosas va a recibir al Dibu Martínez, que es el foco no solamente de un montón de personas que lo siguen al Dibu porque lo quieren, sino también propio de los parisinos, pero por sobre todas las cosas los franceses. No sé si hará falta aclarar por qué estamos diciendo esto, pero por las dudas siempre hay algún que otro despistado. El Dibu Martínez fue campeón del mundo con la selección argentina en el año 2022. En aquella final tiene duelos bastante recordados, sobre todo con Kylian Mbappé. El saldo da negativo ahí, pero después en la tanda de penales se convierte en héroe, como habría dicho algún prócer argentino del fútbol, y termina siendo campeón con el seleccionado argentino. Además, en el tintero tenemos algo más presente, que es aquella tanda de penales contra el Lille, el único equipo de Francia que enfrentó desde los 12 pasos y que en este video vamos a estar repasando, Nico. Y además en un contexto singular, ¿no? Porque si bien la definición va a ser en Birmingham, sí, queda el recuerdo de lo que decías recién, Santi. El tema de que la última vez que pisó Francia, la hizo en varias ocasiones y no lo recibieron de buena manera, pero la última vez que pisó Francia fue justamente contra Lille en un tema en un contexto, ¿no?, de competición en el cual lo silbaron todo el partido. Y si vamos a tener en cuenta la esencia de Dibu Martínez, ahora me vas a contar cómo es el tema con la selección argentina, pero penales en tiempo regular le patearon 32 y atajó 7. Y teniendo en cuenta que está el París, que viene de ser campeón, que es muy ofensivo, existe un penal, no es una cosa descabellada. No, por supuesto, porque es un equipo, como vos bien decías, que le gusta jugar al ataque, que tiene delanteros y volantes muy pero muy veloces, que le gusta inyectar ese juego directo y muy dinámico, así que es algo que se puede llegar a dar. Como vos decías, tiene 7 atajados en 32 y con la selección argentina, en esto también conglomeramos a las tandas de penales porque si no, no serían tantos, paró 9 de 24, quitando de lado también los penales errados. Estadísticas que uno cree en los números quizá que es poco. Después si nos vamos a la comparativa con otros arqueros y sobre todo de la talla de Dibu Martínez, vamos a poder notar que la estadística es recontra positiva. No en porcentaje, pero sí en comparativa con otros arqueros, como veníamos diciendo. Yo creo que si vamos a hablar de los jugadores de selección, y ahora nos remontamos a los inicios de Dibu en la selección argentina, sí, no hay otro argentino que en la previa por lo menos tenga tanta atención como lo va a tener el Dibu. Porque después, obviamente, ¿no?, está Lautaro, que tiene que jugar contra un equipo dificilísimo como lo es el Bayern. Pero posiblemente la noticia de Lautaro trascienda si la rompe en el partido. La del Dibu es un escenario que ya se llega a la previa sabiendo que va a estar todo el mundo mirando cómo lo reciben, cómo lo tratan, si alguien lo cruza, si algún francés llega a atacarlo de mala manera. Es algo que va a estar puesto el foco en él. Totalmente, sí. A ver, tenemos que reconocer como argentinos que somos que el Dibu también un poco se buscó tener esa prensa o mala fama, sin duda, toda de la mano de haber obtenido victorias. Hay algo que está claro y que hay que tener en cuenta: algún día el cachetazo va a llegar. Quizá con la camiseta de Argentina, quizá con el Aston Villa, puede ser con Paris Saint-Germain. Algún día puede llegar el momento en el que Dibu Martínez caiga derrotado en una tanda de penales. Es parte del juego perder y muchos han dicho, es más común caer derrotado
que vencer en la mayoría de las ocasiones. Pero bueno, por ahora el saldo da positivo y por mucho tiempo lo dará, porque ya ganó varias tandas de penales el Dibu Martínez y podemos ir arrancando, Nico, ¿por qué no? Con una de las primeras, no tanda de penales, pero sí con el primer penal que tenemos en el tintero de los argentinos. Sí, es más, había sido recién en el tercer partido de Dibu Martínez en el marco de su primer torneo con la selección argentina, que fue la Copa América 2021. No sé si recuerdan, pero Dibu se mete en el 11 titular ante el COVID de Franco Armani, le da positivo un testeo, ataja los dos partidos previos, justo uno con Chile en Santiago del Estero, otro con Colombia. Viene el debut y en ese penal muy particular, el partido termina 1-1, gol de Messi de tiro libre, el gol de Chile lo termina haciendo Vidal, si no estoy mal, el penal lo termina pateando Vidal. El tema Exacto. Es que ejecuta él desde los 12 pasos, tapa a Dibu Martínez y en el rebote le convierten. Pero bueno, ahí primera penal atajado por Dibu Martínez. Después, bueno, si vamos un poquito más adelante, tuvo dentro de todo partidos correctos en los que no lo exigieron mucho hasta las semifinales, porque con Uruguay fue un 1-0 apretado, pero que Argentina dominó. Bueno, contra Ecuador fue un aplastante resultado favorable para la selección argentina. Pero después en semis el partido estaba chivo, venía la figura de Luis Díaz, que aparte le daña la confianza metiéndole la daga sobre el final del partido, forzando los penales, y en la tanda tapa 3, en un contexto en el que Colombia venía de eliminar a Uruguay con Yerry Mina bailándole, y el Dibu tiene la personalidad sin ser nadie en la selección argentina y tampoco en el mundo del fútbol. Eso, en el mundo, no era nadie en el mundo. En el mundo, no era una figura reconocida, y tiene el tupé de primero empezar a boquear a Yerry Mina. A Davinson Sánchez le empieza a dar algunas palabras, mirá que si te lo cruzaste lo atajo, mirá que te como, le tapa el primer penal, pero con Yerry Mina es la explosión, con lo que significaba la cara de confianza del zaguero central, el penal tapado y después la definición contra un Cardona que no estaba bien, que un Cardona que venía mal, le tapa el penal y todo se rememora a lo que después se termina revelando, que fue la famosa pelea en el entretiempo, que claro, nosotros no sabíamos, o por lo menos mirándolo desde la tele, no estaba claro que Dibu había tenido un cruce con Miguel Ángel Borja, con el propio Yerry Mina en el túnel para salir al entretiempo, y después se termina revelando post-tanda, y en la final, otra figurita que habría hablado mucho, la de Richarlison, que Dibu le tapa un remate, no fue un mano a mano, pero fue un lindo remate como para cerrar y decorar una gran Copa América. Dibu le dan el premio, hace el famoso festejo poniendo el trofeo en la pelvis y da el paso a lo que es, yo creo que es su torneo consagratorio, por lo que significa que es el Mundial de Qatar. Sí, por supuesto. A ver, repasando rápido, el gol lo termina haciendo Eduardo Vargas de cabeza tras el tiro muy potente cruzado de Arturo Vidal. En los penales con Colombia se hace el nombre, podríamos decir, y en la final termina cerrando con esa muy buena atajada sobre Richarlison. Hace alguna más, pero creo yo que esa es la más destacada, sobre todo porque Richarlison queda completamente solo después de un pase de Neymar. Y llegamos con la expectativa del Mundial, no solo del Dibu Martínez, sino también de toda la selección, porque estaba para ser campeona del mundo, dicho y hecho lo terminó siendo. Pero en los penales contra Países Bajos o Holanda, vamos a decirle como cada uno de ustedes quiera, en los comentarios ustedes díganme cuál prefieren, Holanda o Países Bajos, Nico. Yo voy por Holanda, soy más tradicional, perfecto, pero bueno, por la profesión nos obligan a que sea Países Bajos. Exactamente, bueno, sí, debería ser Países Bajos, pero es válido. Es válido cualquiera de las dos, por lo menos acá, entre nosotros. A ver, ¿qué recordamos? En la tanda de penales de un partido que realmente no sé por qué se llega a penales, porque se juegan 10 minutos de adición, y porque Argentina en el tiempo extra hace todo lo posible para llevarse el partido con la mala suerte que la pelota no entra. Pero ya el Dibu desde entrada marca la cancha en los 12 pasos, atajándole el penal a un futbolista tan importante que realmente que erre un penal o que se lo atajen te desmoraliza a nivel equipo o en este caso selección, que es pararle un penal al capitán Virgil van Dijk, uno de los mejores defensores de los últimos 10 años, para muchos quizás el mejor, ahí cabeza a cabeza con Sergio Ramos, y para colmo después a un Steven Berghuis, un excelentísimo delantero, quizá no de los más conocidos en el mundo del fútbol, pero para nosotros los que estamos todo el día mirando el deporte sabemos quién es, jugador del Ajax que pasó anteriormente por otros clubes importantes de los Países Bajos y que le termina cruzando el remate como buen zurdo, como la ley aplica, y se lo detiene muy bien el Dibu. A partir de ahí ya nos dio una pauta de lo que podía llegar a ser si había otra tanda de penales en el Mundial, haciendo valer lo
lo que nos había prometido en la Copa América 2021. Después la epopeya de los penales en la final contra Francia, contra Kylian Mbappé, que le ganan la pulseada. Lo dijimos ni bien abríamos el video, es cierto. Yo creo que hoy, si tenemos que aclarar que hay un futbolista que lo tiene de hijo, podría decirse, en una tanda de penales al Dibu, es Mbappé, que le patea 3 penales y le convierte los 3. Hay uno que está muy cerquita de atajarlo, que si no me equivoco, Nico, es el segundo. La roza con la mano. Exacto. El segundo, que es en partido, ya en tiempo extra. El tercer gol de Francia en el partido. Muy cerquita de pararlo, no lo consigue, es gol y todos valen 1, así que es válido, pero después arranca el show. Y hacer lo que hizo el Dibu, que ya nos tenía acostumbrados, era otra cosa hacerlo en una final del mundo. Cuando todos los ojos del mundo están puestos en ese momento. Bueno, no se achicó Emiliano Martínez y realmente hizo un papel extraordinario, no solamente desde las atajadas, sino desde lo mental, tirándole la pelota fuera a Tchouaméni. Después es cierto que no ataja el penal, pero lo desmoraliza ya para el hecho de tirarla afuera. Y yo creo, vos coincidirás conmigo seguramente, Nico, que si si la pelota de Tchouaméni iba adentro, el Dibu la sacaba, le termina eliminando el palo y se estira bastante bien. Previo a eso, la atajada de Coman, un remate muy parecido al de Berghuis contra los Países Bajos, con la diferencia que Coman es derecho y la termina cruzando también al otro palo, pero los remates son similares sacando los perfiles de lado. El Dibu Martínez se termina coronando como campeón del mundo y todos los premios que llegan a partir de eso, ¿no? Y además que no había tenido un buen mundial hasta el partido con Holanda, porque hasta incluso se comió 2 goles con Arabia, o sea, se comió en el sentido de que le metieron, ¿no? Porque algunos tuvo más o menos responsabilidad, pero le hizo 2 a Arabia, le hizo 1 a Australia, le hizo 2 también Países Bajos, y no llegaba con buena confianza, en la final le hicieron 3. Entonces Exacto. También para un arquero en ese sentido la personalidad es fundamental. Siguen las eliminatorias, y hay algo que a mí, por lo menos me despierta para bien en Dibu, que es que él nunca baja la intensidad. Él nunca dice, bueno, me bajo del personaje porque ya llegamos a un mundial, porque ya conseguí lo que quería en la selección. Como que él naturaliza su manera de ser y lo empezamos a conocer sabiendo que es de esa manera, que es alguien que le gusta hablar de más, que en algún video filtrado de entrenamiento también había hecho lo mismo con Lautaro y con otros compañeros. Sí. Y llega la Copa América 2024, una Copa América en la que yo creo que de entrada Argentina se lo veía en la final. Sí, porque por cómo se forma, por cómo se hace la fase de grupos y sabiendo qué rivales podías tener, uno ya se veía a Argentina en la final. Sí, y el más fuerte de la zona, porque habían quedado Colombia, Brasil, Uruguay del otro lado, el más fuerte es Ecuador. Y justamente cuando Messi estaba lesionado, cuando erra el penal Messi, cuando no venía bien la selección y se venía el día negro, se venía la noche, parecía que Argentina podía quedar afuera, vuelve a aparecer el Dibu. A ver, algo muy importante, lo que dijimos recién de Van Dijk. Tu figura, tu capitán, tu mejor jugador, le atajan el penal, el primero de la tanda, y el resto del equipo se puede venir abajo. El Dibu Martínez se encargó que Messi, después de picar un penal y tirarla por arriba del arco, se encargó de atajar el siguiente. Bueno, me parece que eso fue crucial para que Argentina pudiera seguir avanzando, ¿no? Y además tengamos en cuenta, ¿no? Una fase de grupos impecable en la que no recibió goles, solamente le convirtieron en un partido, justamente en este de Ecuador, sobre el final, un cabezazo muy parecido al que le hace Weghorst en el partido con Países Bajos. Cierto. En el Mundial. Sí. Muy parecido, pero que bueno, al fin y al cabo el Dibu, cuando parecía que Argentina se podía quedar afuera, aparece por duplicado en la tanda de penales, en un contexto igual contra Ecuador que no fue bueno para Argentina, aparece la figura del Dibu, da el pase a semifinales, le gana Argentina a Canadá y en la final tiene algunas tapadas también cruciales contra un viejo conocido que era Colombia, que claro. Colombia venía con el ojo en la sangre, venía con el mismo contexto de decir a vos te conozco de semifinales, a vos te quiero ver mal. Y eso, además después de la final que termina ganando, que incluso se termina tornando en una final más emotiva por la salida de Messi, la salida de Di María con la despedida, ya tenía un contexto muy emotivo como para dejarlo a Dibu en un segundo plano. Después sale campeón Argentina y no hay que dejar de lado que
algo muy parecido a lo que va a vivir mañana el Dibu Martínez. Ya lo vivió varias veces, porque mencionamos lo del Lille, por ejemplo, pero también, Santi, Sí. recordemos que cuando Argentina visita Colombia en Barranquilla, también era un hervidero contra Dibu Martínez, contra la selección en general, pero contra Dibu era una diferencia muy marcada. Sí, al final lo que termina haciendo es adjudicarse él todos los insultos y reclamos que puede llegar a tener una hinchada o todo un país, se lo carga él en su espalda, en su mochila y le saca un poco de presión al resto de jugadores, por supuesto igual que es la selección argentina y que ninguna figura, exceptuando quizá a Messi, puede llegar a opacar la camiseta que me parece ya de por sí es un conjunto al que el rival lo ve y ya le quiere ganar por la grandeza que carga. Pero sí, es cierto esto. Cada vez que el Dibu Martínez va a un estadio de visitante en eliminatorias, haya tenido un cruce importante o no contra ese seleccionado o un jugador, es muy abucheado, no cabe duda de esto. Y además lo usan, ¿no? Lo usan como foco de atención. De hecho, preparando un poco lo que es el partido de mañana, Sí. una de las frases que dice Dibu es que a él le gusta hacer ese foco de atención porque sabe que le saca esa presión a sus compañeros. Exactamente, exactamente. Y hablando de compañeros, y bueno, no queremos hacer un relato lineal, sino porque no retrocedemos un poco en el tiempo. ¿Cuándo se hace conocido el Dibu Martínez? Por lo menos para aquellas personas que no lo tenían tan presente, los que haremos jugado a los jueguitos. Lo conocemos hace bastante tiempo, mucho antes de ser conocido el Dibu Martínez, pero es cierto que se termina de dar a conocer gracias a la lesión de un compañero suyo, de Leno, el arquero alemán, cuando Dibu era suplente en el Arsenal y en el año 2020 se lesiona. Sale campeón primero de la final de la FA Cup, pero cuando más reconocido se vuelve es a principio de temporada siguiente, que Leno seguía lesionado y se juega la final de la Community Shield, en la que el Arsenal le enfrenta nada más ni nada menos que a un Liverpool de Jurgen Klopp, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané. Estamos hablando de un Liverpool picante, al que el partido termina 1-1. Estamos hablando no solamente un gran Liverpool, sino que un Arsenal que no tenía las mejores figuras, podríamos decir. Un Arsenal completamente en transición, que termina ganando trofeos de segundo nivel o de segundo rango, podríamos decir, en Inglaterra, sobre todo para un equipo que conforma el Big Six. Se van a los penales tras el 1-1, y es cierto que acá el Dibu Martínez no ataja ningún penal. Arsenal sale campeón 5-4 en la tanda de penales. El único que erra es Webster, un juvenil del Liverpool que hoy ya le hemos perdido completamente el rastro. Después Salah le convierte, Fabinho también, Minamino y Curtis Jones también le convierten gol. Pero bueno, el juvenil de Liverpool termina errando. ¿Y por qué es importante la figura de Dibu Martínez en este penal? Por lo que significaba para el grupo. Háganse la idea de que Pierre-Emerick Aubameyang era en ese entonces el capitán del Arsenal, y cuando convierte su gol de penal, que es el que le termina consagrando a Arsenal como campeón de la Community Shield, en vez de festejarlo por todos los aires, recordemos etapas COVID, igual no había mucha gente con la que festejara dentro del estadio, pero en vez de irse él a un costado y que las cámaras lo capten a él, no, lo fue a festejar con Dibu Martínez y dijo después, declarando tras levantar el título, que era su amigo, que lo quería mucho y que estaba muy contento porque se había ganado por fin tener un lugar en el mundo del fútbol, ¿no? Y además pensando en lo que después terminaba haciendo, ¿no? El festejo llorando, contando Claro. todo lo que le costó, las transferencias que hizo, los préstamos. Uf. No tengo acá el dato, pero la cantidad de veces que tuvo que salir a préstamos jugando en clubes de menor división en Inglaterra, Sí. en España también, En el Getafe, en pisando España. varios... Exactamente, pero además trotando por varios lados, tratando de encontrarse un lugar que no había, y lo termina agarrando gracias a la lesión de un compañero, ¿no? O sea, una tragedia que para el otro lado termina de la mejor manera, y después se produce, yo creo que acá también un quiebre a nivel clubes, que es su paso al Aston Villa. Sí. Porque esa imagen que decíamos recién de la tanda de Dibu emocionado, después la logra transformar en personalidad, pasa lo que contamos ya con la selección, viene el Aston Villa. Y hay varias instancias que lo llevan a Dibu Martínez de llegar como un arquero que prometía mucho a tener hasta el día de hoy un mural cerca de Villa Park. De hecho, en las inmediaciones hoy es uno de los mejores pagos, merecidamente. Es uno de los referentes del equipo. Más de una vez ha llevado la cinta de capitán. De hecho, la tiene ahí con el escocés McGinn.
Y tiene varios momentos para seguir agigantando su leyenda, bailes, atajadas inolvidables y sobre todo una que viene a modo anecdótico, un penal que no sé si recordarán contra Manchester United, que estaba Cristiano Ronaldo enfrente, no lo patea Cristiano el penal, lo patea, si no estoy mal, lo patea Bruno Fernández Claro, su y lo compatriota. termina... Sí, y lo termina tirando por arriba del travesaño. Dibu le baila a la tribuna de Old Trafford, pero el A la, foco de esa escena había sido el Dibu, totalmente a la loco, tribuna el de Old Dibu Trafford. pidiendo... Sí, 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 aparte el estadio mítico de Old Trafford Claro, contra un arquero no le importa que nada. en su momento... Exactamente, un arquero que iba creciendo y con un Sí. Cristiano Ronaldo adelante que le decía quiero que patees vos. Y al final Cristiano no lo patea, patea a Bruno y termina en las nubes en lo que es el inicio, ¿no? de Sí. esta historia y esta leyenda de Dibu en Aston Villa. Además, estrategia pura porque si bien Cristiano Ronaldo es uno de los mejores pateadores de penales de la historia, sabíamos, los que teníamos presente y seguíamos el fútbol inglés, que el pateador de penales de Manchester United era Bruno Fernández. Entonces es pura estrategia lo de Dibu Martínez, es tomar algo para distraer al futbolista encargado de ejecutar el tiro. No es que Bruno se lo saca a Ronaldo, no, en realidad Cristiano vuelve al United cuando Bruno ya estaba y llevaba varias temporadas siendo el referente y era él quien pateaba los penales, así todo el Dibu. Bueno, es estrategia, al final para algunos está mal, para otros está bien, queda en cada uno. Y a partir de eso tenemos que remontarnos a ese encuentro con Lille, que surgió realmente el año pasado por Conference League, cuartos de final del torneo. Es cierto que no es la competencia más importante de Europa, pero para un equipo como Aston Villa, que está resurgiendo poco a poco y que ya ha logrado cosas importantes en el siglo anterior, era importante volver a estar en una competencia internacional. Y le toca contra un Lille, equipo de Francia, les ampliamos el contexto, después de la final del mundo contra los franceses, que para nada le guardaron cariño al Dibu Martínez, abucheado absolutamente todo el estadio en todas y cada una de sus intervenciones, amonestado en el tiempo regular y en la tanda de penales, tras irse 1-1, si mal no recuerdo, en los 90 minutos, ataja el primer penal, lo festeja, lo baila y manda a callar a la tribuna del Lille. O sea, el Dibu, modo picante total. Dicho esto, antes de que patee Oli Watkins su penal, se ve que hace algún que otro gesto y el árbitro lo vuelve a amonestar. Y todos creían, y acá me incluyo, esta regla yo no la tenía, vuelve a ser amonestado Emiliano Martínez. Al final, la regla lo que indica es que si vos fuiste amonestado en tiempo regular y te sacan otra tarjeta en la tanda de penales, no se suman, no se acumulan. Entonces, no es segunda amarilla, sino que es otra tarjeta. Simplemente, nada más ni nada menos. Yo creo que ahí todos nos comimos el susto bárbaro. Me animo a decir que el Dibu tampoco conocía esta regla. No sé. No, de hecho lo dice. Él lo dice post partido o en una entrevista un tiempo después, dice que cuando ve la segunda amarilla se asustó porque pensaba que lo echaba y cuando se acerca al árbitro, él, el mismo juez, es quien le termina marcando que no, que son dos cuestiones distintas, que podés recibir una amarilla en el tiempo regular y otra distinta es en la tanda de penales. Obviamente tiempo extra coincide con lo que sería la parte de tiempo regular, ¿no? Exacto. Estamos todos de acuerdo que si el Dibu sabía esta regla no se hubiese preocupado en lo más mínimo. En lo más mínimo. No, y hasta incluso, capaz la provocación venía antes. La podría haber exagerado tranquilamente al momento que manda a callar, la podría haber, pero incluso duplicado. Y a todo esto, una cuestión más para agregar, porque hemos repasado los hitos de la carrera de Dibu Martínez, lo que lo identifican. Esto claramente fue premiado en el Balón de Oro, en el de Best, bueno, en las propias competiciones, en el Mundial siendo el mejor arquero, los festejos icónicos del Dibu, pero también queda en el recuerdo otro evento que se organiza en Francia, es el Balón de Oro, que se hace, no lo voy a mencionar, pero en el teatro du Châtelet, si no estoy mal. Bien, ¿no? Salió bien, bien. Se hace en el teatro y cuando llega le van a hacer una nota y todos lo silban. Y uno, cuando veía esa escena decía, pero ¿no se supone que acá solo acude un personal selecto, que van periodistas, jugadores? Y sin embargo le cae la silbatina a Dibu, ahí ya
me excluyo de adjudicar responsabilidades, pero uno No, no. entendería que había público, periodistas, no sé, jugadores, cualquier persona, pero un abucheo muy pronunciado contra el Dibu cuando llega y cuando recibe el premio, por lo cual Sí. el partido de mañana contra el París va a ser otra linda prueba para Dibu Martínez. No me cabe duda que todo el Parque de los Príncipes lo va a tratar como si estuviese dentro de un calabozo. La realidad es que Dibu Martínez le sobra la personalidad para este tipo de escenarios. Sí, sí, sin lugar a dudas va a ser así, incluso en redes sociales ya se ha estado circulando esta información. No lo vamos a recibir bien, ya lo aclararon muchos hinchas parisinos, no solamente hinchas de Paris Saint-Germain, sino que también otras personalidades que no son seguidoras del club parisino, aclarando que esto lo hacen por todos los franceses. O sea, es Paris Saint-Germain contra Aston Villa, no. Esto es Francia contra el Dibu Martínez. Y además en un contexto que va a estar muy picante. Bueno, mañana será ese capítulo. Mañana vamos a ver cómo se termine desarrollando. Yo creo que igual es un contexto en el que no es poco probable que al Dibu le hagan goles. Puede pasar tranquilamente. Es un rival dificilísimo para Aston Villa. De hecho, hoy estaría haciendo una... No. Hoy es una de las sorpresas, de hecho, de la Champions. Sí. En el lugar en el que está, cómo llegó. Es una de las sorpresas. Había arrancado también de manera fenomenal. Le ganó al Bayern. Había sido muy buena la etapa inicial de liguilla en Champions del Aston Villa. Pero bueno, mañana va a tener seguramente el episodio que marque el antes y el después, porque la revancha va a ser en Birmingham. Totalmente, sí, va a terminar definiendo Dibu Martínez y Aston Villa en condición de local en Villa Park, gracias a cómo termina en la liguilla inicial de la Champions League. Pero mañana toca visitarlo del Parque de los Príncipes y vamos a ver cómo se termina desenvolviendo. Es cierto que no parte como favorito Aston Villa, por lo menos a parecer mío y también tuyo, Nico, pero sin lugar a dudas el partido va a ser interesante y me da mucha intriga ver cómo plantea el partido Unai Emery para un equipo que no está tan acostumbrado a jugar esta clase de definiciones. Y además, bueno, teniendo en cuenta que se mantiene a Dibu Martínez como uno de los referentes, ¿no? Desde que Messi se fue de Europa, uno busca ese argentino que lleve la bandera. Ahora resaltó Julián con Atlético Madrid. Hace un tiempito era Lautaro llegando a la final de Champions. Hoy está otra vez entre el Toro y el Dibu Martínez, que vuelve a aparecer para conducir a la bandera argentina. Uno sabrá hasta dónde, pero dejando hitos en medio del camino. Bueno, llegamos ya al cierre. ¿Querés decir algo más o le damos cierre a esto? Le damos cierre con esto. Muy linda charla, muy lindo informe. Me parece que salió rapidito, salió lindo. Así que si les gustó este tipo de contenidos, nos lo pueden hacer saber en los comentarios. También dejando su me gusta. Van a tener nuestras cuentas de Instagram por acá alrededor de las escenas. También pueden seguir a las cuentas de Europibes, que van a estar todas en la descripción. Exactamente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y que anímense a dejar algo en los comentarios. ¿Les parece correcta la actitud de Dibu Martínez? ¿Les gusta la personalidad? Si sos extranjero, ¿te gustaría tener a un Dibu Martínez debajo de los 3 caños? Los vamos a estar esperando en más videos con más contenido de Europibes. Pero no olvides de seguirnos, nenazo querido. Chau. Felicidades.